Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Méndez, parte de la comisión de CIP-UCB, y en esta ocasión me toca presentar a Francisco Rubina, ingeniero civil de minas y egresado de Ingeniería en Ejecución de Minas, ambos programas realizados en la Universidad de La Serena, encargado del área de gestión y desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudio. Estudio de pregrado en la Universidad Tecnológica de Cracovia, Polonia. Experiencia en explosivos y sistema de iniciación. Actualmente cursa magíster en inteligencia artificial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Cargo actual, académico del Departamento de Ingeniería de Minas y encargado del área de gestión y desarrollo de facultad de la Universidad de La Serena. Título de su presentación, Vínculo y a Mining desde el fundamento hacia las oportunidades. Le damos la bienvenida a Francisco Rubina. Bien, perfecto, súper. Hola, Francisco. Gracias, Víctor, por la presentación. Muy buenos días a todas y todos quienes están en la asistencia. Vamos a pasar entonces a la presentación como tal. En este sentido, como bien me presentaba, ¿no es cierto, Víctor? Más que agregar no tengo, simplemente quisiera agregar el tema de que cuáles son los intereses de quien le está hablando. Particularmente la tronadura, por supuesto, como lo mencionaba bien Víctor, puede ser también que sea Marvel, ¿sí? Pero sobre todo la inteligencia artificial y por supuesto cómo se conectan estas dos. Bien, entonces, dando comienzo con la presentación, quisiera mencionar cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta presentación. Bien, vamos a partir por lo que es premisas iniciales de inteligencia artificial. Lo coloco al revés porque, como ustedes bien saben, en estas temáticas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes, todo está en idioma extranjero inglés. Entonces, en ese sentido, Artificial Intelligence es muy probable que lo encuentren así en la literatura. Bien. Luego vamos a pasar a ver desde la inteligencia artificial un enfoque minero hacia algunos avances de la industria. Bien. Vamos a pasar a una tercera parte que es un estudio de caso en el cual vamos a basarnos con un estudio que se hizo acá con unos estudiantes de pregrado orientado a la automatización de operaciones unitarias, un estudio zonal para mostrar un poquito cuál es la realidad desde nuestra región. El cuarto paso va a ser hablar un poquito de minería inteligente, cuáles son las oportunidades y desafíos para finalmente cerrar con comentarios de cierre. Bien, entonces algunas reflexiones de inicio y recordar esto, que voy a también cerrar con algunas reflexiones de cierre que están estrechamente vinculadas. Primero, deberíamos preguntarnos, ¿realmente utilizamos inteligencia artificial en la industria minera? Y si nos ponemos un poquito más profundo, ¿conocemos realmente qué es esta inteligencia artificial? Y por último, ¿qué perseguimos con implementar estas técnicas de inteligencia artificial? Bien, entonces para poder implementar todo esto, la base de todo son los datos. Y en ese sentido es que les dejo esta imagen simplemente para poder conectarlo un poco con la minería. En 2020, por cada minuto, se fueron generando esta tremenda cantidad de datos, como lo estoy mostrando acá en esta presentación. Y eso mismo está pasando en la minería. Bien, por cada minuto se está generando una cantidad enorme de datos. Entonces, vale la pena detenerse quizá un poquito acá en los datos y comentar al respecto. En 2017, por ejemplo, el diario más prestigioso de por allá por Estados Unidos, The Economist, arrojó que justamente el recurso más valioso en el futuro iba a ser los datos, como pueden ver en esta figura acá, ¿no es cierto?, sobre estas plataformas acá de estas petrolíferas, Google, Facebook, Amazon, etc. ¿Bien? Entonces, partir un poquito contextualizando con el tema de la inteligencia artificial. Bien, todas estas imágenes tienen una razón de estar ahí. Primero se parte con, por ejemplo, cuáles son los enfoques que le damos para medir la inteligencia artificial, y partamos desde la historia, desde antes. El primer enfoque que se le daba era un enfoque de psicometría. ¿A qué se refiere la psicometría? En el fondo, se buscaba, ¿no es cierto?, medir de alguna forma, ¿no es cierto?, cómo el cerebro generaba inteligencia. Y en ese sentido era muy, digamos, subjetiva esta definición. ¿Por qué? Porque ¿qué es inteligencia de partida? Entonces, empezaban con cosas que eran hasta filosóficas. La inteligencia artificial tiene mucha filosofía también. Entonces, el enfoque que se adoptó fue
cómo orientamos la inteligencia artificial, por ejemplo, hacia la inteligencia humana. ¿Bien? Y nos damos cuenta que nuestra inteligencia, la inteligencia humana, tiene limitaciones. Entonces, a fin de cuentas, nosotros somos muy buenos los humanos, por ejemplo, para improvisar o para crear cosas. La inteligencia humana no es tan potente en eso, por eso es que coloco esta imagen que está acá, donde, ¿no es cierto?, nuestro amigo robot acá, que vendría representando a la inteligencia artificial, le delega quizás tareas, ¿no es cierto?, al humano, y en ese sentido está asumiéndose un poquito que la inteligencia artificial también tiene sus limitaciones, pero ojo, eh, la inteligencia artificial puede sacarle mucho más provecho a otras tareas que son repetitivas, por ejemplo, repetitivas o iterativas, ¿bien? Entonces, en el fondo, ¿cuál sería una definición? Quizás no una definición, pero las palabras, digamos, la fuerza, la idea fuerza de esto es que sin que nadie le dé la instrucción, ¿no es cierto?, que un sistema inteligente pueda actuar y producir cambios en el entorno mediante una capacidad de procesamiento de lenguaje. En ese sentido, ¿no es cierto?, el procesamiento de lenguaje es el idioma en el cual nosotros le podríamos dar las instrucciones a un sistema inteligente para que pudiera transformarlo en algo. ¿Bien? Entonces, y por supuesto, esto complementado con un método de aprendizaje que le permita resolver problemas de forma autónoma. ¿Bien? Esto lo establecía John Atkinson por ahí en alguna charla que yo estuve escuchando. ¿Bien? Y en este sentido, dos hitos importantes de la inteligencia artificial, estamos partiendo desde un inicio, desde el fundamento, vendría siendo Deep Blue y AlphaGo. Para eso está esta imagen que está acá. Si es que ustedes no lo saben, está acá el famoso juego del Go, en el cual es un tablero de 9 por 9, que básicamente consiste en que existen fichas blancas y fichas negras, donde por supuesto una representa un equipo, el equipo de las fichas negras y otro de las fichas blancas, y el que ocupe más terreno es el que gana. ¿Bien? Entonces, el universo de movimientos que se pueden realizar es tremendo, y un juego tremendamente complejo. Un campo de aplicación de 10 elevado a la 170 de oportunidades de movimiento que pudieran generarse acá. Entonces, AlphaGo desarrolló un algoritmo inteligente en el cual se superó por primera vez al humano, al campeón de Go. Entonces, representaron estos hitos tremendamente importantes. Deep Blue hizo lo mismo con ajedrez. ¿Bien? Entonces, un caso transversal que yo creo que es lo primero que gran mayoría pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial sería comenzar con el tema de Gavi, ¿verdad? Con su famosa flota autónoma. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿esto es realmente inteligencia artificial? Si lo analizamos un poquito más técnicamente, nos podríamos dar cuenta que, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo en este caso es simplemente trazar una ruta GPS, ¿bien? Y esa ruta GPS, ¿quién la trazó? La trazó algún humano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quizás podríamos extrapolarlo a estos automóviles que funcionan, ¿no es cierto?, de manera inteligente. Básicamente lo que hacen son reconocer patrones donde los vehículos, ¿no es cierto?, que están cercanos a su posición, representan, ¿no es cierto?, un patrón que el sistema inteligente tiene que tomar una decisión, y esa es la clave, tiene que tomar una decisión, con la definición que damos recién, ¿verdad?, para poder generar algún cambio en el entorno. Entonces, él reconoce que si se está acercando un nuevo patrón, llamémosle, él toma la decisión de no colisionar. Entonces, ahí quizás podríamos hablar un poquito de inteligencia. ¿Bien? Entonces, si le diéramos ese mismo enfoque, ¿no es cierto?, a la flota autónoma de Gavi, por supuesto que podríamos estar hablando quizás de algunas herramientas de inteligencia artificial, pero ¿realmente estamos explotando todo el potencial? Vamos a hacer un pequeño viaje por algunas operaciones para poderlo ver. Entonces, la pregunta que yo planteaba al principio, ¿para qué queremos hacer inteligencia artificial en minería? Y acá podemos ver, por ejemplo, que aumenta la productividad un 25%, aumento de hora efectiva en un 20%, disminución de los tiempos de ciclo, disminución de la necesidad de flota. Y en ese sentido, todo esto está buscando la contribución al negocio. Entonces, en el fondo lo que queremos hacer es inteligencia artificial para el negocio. Bien, esa es la idea. ¿Ok? Un poquito también de historia para ya ir cerrando esta primera parte. Inteligencia artificial no es algo de ahora, es algo que parte desde la década de los 50. En los 90 ya empieza a aparecer fuertemente lo que es el Machine Learning, y ya en el 2010 ya empieza el Deep Learning, aprendizaje automático, ya esto viene representando aprendizaje profundo. ¿Bien? Entonces, aparece un contexto de cruce de alguna subdisciplina. Dentro de estas subdisciplinas de inteligencia artificial también está
por supuesto, la ciencia de datos, ¿ok? Entonces, esta ciencia de datos, por supuesto que tiene una base, la estadística, pero ¿para qué queremos estos datos en el fondo? Esa es la gran pregunta. Y por supuesto que los datos los queremos para que se transformen en información y esa información utilizarla para la toma de decisiones. Inteligente, por supuesto, ese es el apellido que deberíamos dar. Yo rescaté acá una frase que me llamó bastante la atención de Mukani Moyo de McKinsey, que él lo indica y lo encontré súper pertinente a la ocasión, que cada operación minera al día de hoy, ¿no es cierto?, va a contar en un futuro, ¿no es cierto?, con miles y cientos de miles de sensores capturando en tiempo real una vasta gama de datos. ¿Bien? Y si vemos este escenario acá, por ejemplo, si podemos comparar la, digamos, la cantidad de datos con respecto a su complejidad, nos damos cuenta que lo que más estamos utilizando en minería, sensores, con una tremenda cantidad de almacén, ¿no es cierto?, con respecto a una complejidad, podríamos llamarle media. Mucho también geolocalización con uso de GPS, pero por sobre todo donde nos vamos a concentrar muy probablemente en el futuro va a ser en el famoso Big Data. Grandes volúmenes de datos con una complejidad también creciente. ¿Ok? Una muy breve pasada por Deep Learning y Machine Learning, simplemente, yo entiendo que el universo, digamos, el público objetivo de esta charla viene siendo en gran mayoría, ¿no es cierto?, estudiantes de pregrado, probablemente un número importante también de profesionales, pero para contextualizar también a todas las personas que no están tan metidas en esto, creo importante hacer una breve pausa en Deep Learning y Machine Learning. Deep Learning lo conocemos como el aprendizaje profundo, Machine Learning como el aprendizaje automático. ¿Cuál es el objetivo final, a fin de cuentas, del Deep Learning? En el fondo, estructurar datos que no son estructurados, un gran volumen de datos que no están estructurados, que no siguen un patrón, ¿no es cierto?, digamos, definido, estructurarlos de tal forma que podamos emular, por ejemplo, funcionamiento de redes neuronales, ¿no es cierto?, para generar conocimiento en base a la experiencia. ¿Ok? Y el Machine Learning, como para aprendizaje automático, en el fondo lo que busca es generar, ¿no es cierto?, mediante tres técnicas, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, orientado a las tareas, el aprendizaje no supervisado, orientado a los datos, y acá está una de las gracias, ¿no es cierto?, el aprendizaje por reforzamiento, en el fondo generar un aprendizaje con respecto al entorno. Eso es lo que busca básicamente el Machine Learning. ¿Okay? Eh, para terminar de contextualizar, algunas aplicaciones de inteligencia artificial en la actualidad, reconocimiento de imágenes, como ustedes están viendo acá en las imágenes, mejora del desempeño de estrategia algorítmica comercial, orientada, ¿no es cierto?, a lo que son los clientes, procesamiento de datos, mucho data science acá, y acá en minería ya empiezan a aparecer algunas que no son más familiares, como el mantenimiento predictivo, detección y clasificación de objetos, distribución de contenido en redes sociales y la ciberseguridad, un tremendo tema que está muy, ¿no es cierto?, ad hoc con nuestra industria. Eh, este trabajito me lo vi hace poco para revisar en el World Economic Forum de ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros vinculamos la minería y los metales? Yo coloqué como una palabra clave, minería y metales, con respecto a la inteligencia artificial. Entonces aparecen 7 tópicos donde lo podríamos relacionar, por ejemplo, esta minería con metales con temáticas de inteligencia artificial. Y si nosotros vinculamos los nodos, nos encontramos con varias palabras que son tremendamente interesantes irlas conociendo. Por supuesto, la revolución 4.0, por supuesto que apunta como uno de los primeros puntos ahí importantes, la creación de valor. Bien, y acá dice netamente, si ustedes lo ven ahí, el New Value Creation. O sea, en el fondo, de qué forma generamos rentabilidad. Ciberseguridad, como lo decíamos recién, el blockchain, que escapa un poco el alcance de esto, pero también tremendamente importante. El futuro de la computación, el Internet de las cosas, todo este tema de manejar los datos en la nube, desarrollo sustentable, innovación y por supuesto también inteligencia artificial. Entonces, vamos dándole un poquito más, un enfoque un poco más minero a esto. En el fondo, ¿cuál es el gran desafío que nos queda? ¿Bien? Entonces, transformar, ¿no es cierto?, esta industria, transformarla en una minería inteligente. Ese es el gran desafío. ¿Bien? Entonces, esta imagen que estamos viendo, yo la rescaté acá del Hub Apta de la reciente versión de mayo, y la encontré súper buena para poder presentarla acá. O sea, en el fondo, lo que tenemos hoy, y yo creo que es lo que se está haciendo en gran mayoría, es la minería básica. O sea,
red de comunicaciones de voz mediante los famosos leaky feeder, mecanización de los procesos, procesos semiautomáticos, ordenadores incorporados a los procesos y quizás algunos botones de interacción. Entonces, en la medida que nos vamos acercando a la minería inteligente, vamos incorporando nuevas cosas. Por ejemplo, automatización, robótica fija, robótica móvil, teleoperación, telerobótica, con todos estos pasos entre medio. Bien, y en ese sentido, dejo acá la pelota boteando con el tema de la minería inteligente. Vamos ahí a profundizar un poquito más con esto cuando vayamos cerrando esta presentación. Entonces, vamos a darle un enfoque con las operaciones. ¿Qué hay en perforación, por ejemplo? Si uno, ¿no es cierto?, ve el típico catálogo del famoso Boomer 282, de dos brazos, nos encontramos con algunas especificaciones técnicas, el martillo de perforación, cuál es la sarta de perforación que utiliza, con qué potencia, etcétera. Pero si nos vamos al sistema de control, nos encontramos que dice acá una sigla muy conocida que es DCS, que en el fondo te está diciendo que tiene un sistema de control directo. Básicamente consiste en que tenemos un panel de mando acá y lo que yo haga directamente en este panel de mando lo va a hacer directamente el equipo. No hay ninguna interpretación por parte del equipo para poder manifestar esta tarea. ¿Bien? Si nos vamos a algunos modelos un poquito más sofisticados, nos encontramos con la famosa sigla, la RCS, el Read Control System. Y en ese sentido, todos estos comandos que eran mecánicos pasan a ser parte de un comando digital, donde ya podemos ir viendo algunos datos en tiempo real y podemos ir navegando datos. ¿A qué me refiero con navegar datos? Ir generando una data histórica, ¿no es cierto?, de datos. Y ahí está la gracia, ir recolectando datos. Si yo cuento con datos, puedo generar gestión, puedo generar control sobre esos datos. ¿Bien? Coloco esta imagen con un motivo que es súper importante. Acá les muestro un caso en el cual, por ejemplo, el jumbo frontal va a generar un tramo curvo en una galería, pero ya por ser un tramo curvo deja de reconocer estos 9 puntos que venía del diagrama de perforación. Bien, entonces el sistema no tiene la capacidad, digamos, inteligente de poder reconocer, ¿no es cierto?, estos puntos de acá. Entonces, susceptible de mejora, quizá hay que mejorar un poquito más ahí el sistema. Bien. Vemos también, por ejemplo, el caso icónico del 2018 Pelambre, en el cual a través de este famoso equipo, el Pit Viper, ¿no es cierto?, a 3 kilómetros de distancia se opera, ¿no es cierto?, desde una central de mando estos equipos de acá. Entonces, si se fijan, la tendencia, a fin de cuentas, parece ser que vayamos alejando al operador del equipo como tal. Esto, por supuesto, en orden de favorecer la seguridad. En tronadura, entiendo yo que recién hace poquito estaba un colega ahí de Orica presentando, ¿no es cierto?, estos sistemas de iniciación inalámbricos, donde vemos, por ejemplo, que mediante un sistema inalámbrico de tronadura se podría programar, ¿no es cierto?, la prima como la estamos viendo acá, con un dispositivo que represente la batería y que capte, por supuesto, la señal de la antena. Esto es ya más técnico, pero la gran ventaja que ofrecía esto, imagino que ustedes lo vieron, es que se elimina, ¿no es cierto?, el riesgo de tiros quedados por corte de línea, ¿no es cierto? Esto ya no es tan nuevo, pero prácticamente en 2017-2018, si no me equivoco, ya se empezó a realizar la primera detonación inalámbrica en Chile y Latinoamérica. Minería subterránea, entonces cabe la gran pregunta, contamos, ¿no es cierto?, con un sistema en el cual no se nos pierda jamás la señal. Creo que ahí están los grandes desafíos. ¿Bien? Si seguimos viendo un poquito más, recién estábamos viendo un sistema de iniciación, ahora seguimos con explosivos o los altos explosivos que conocemos. En el fondo, ¿qué debiésemos hacer nosotros para mantener esta mina sana, ¿no es cierto?, sin generarle daño? Entonces, acá me permití mostrar un pequeño videito en el cual vemos cómo con tronadura de plasma se puede, por ejemplo, hacer, con todas estas especificaciones que están acá, una tronadura altamente controlada, con mínima generación de gases, a prácticamente una distancia mínima a una carretera, por ejemplo, a un camino que está, a una caletera en realidad, que está ahí. Entonces, esto básicamente con una señal, ¿no es cierto?, eléctrica, capta esto, genera altas temperaturas prácticamente que funden a la roca. Entonces, si se fijan, las tendencias que hemos visto en operaciones siguen en ese tenor, alejar al ser humano, ¿no es cierto?, de la interacción directa con la operación, pero ojalá de forma inteligente. Yo creo que esa es la gran gracia de esto. Bien, en la extracción, ¿qué podemos ver qué podemos ver en la extracción?
Acá vemos, ¿no es cierto?, el típico caso de un LHD operado de forma remota, y yo coloco acá extracto, ¿no es cierto?, del decreto supremo número 132, porque a fin de cuentas pareciera ser que esta ¿no es cierto?, modalidad de operar de forma remota está funcionando por una exigencia legal. Bien, entonces, ¿qué enfoque deberíamos darle a esto? Ojalá un enfoque predictivo y mejor aún, prescriptivo. Ya vamos a entender a qué nos referimos con predictivo y prescriptivo. Entonces, claramente esto obedece a una condición de seguridad en la cual yo no puedo ingresar a un sector que no tenga, ¿no es cierto?, la verificación de fortificación, un caserón posible que no haya medido todavía, ¿no es cierto? Y en ese sentido tengo que hacer de forma remota la operación. Pero vuelvo a hacer la gran pregunta, ¿qué aporte nos representa la inteligencia artificial en este sentido? Bien, eh, quizás si lo salimos un poco de la operación y lo vemos, por ejemplo, incluso desde la geoestadística, yo aquí recogí una imagen de una charla muy interesante que hizo el colega Ortiz, Julián Ortiz, que trabaja en la Universidad de Queens. Bien, entonces, fíjense, lo que estamos viendo acá arriba, bueno, para la gente que conoce el tema de la geoestadística, si es que los estudiantes también me imagino que lo han visto en su formación, esta es la famosa clasificación de US Bureau, ¿verdad? Entonces, en el cual para poder pasar de recursos inferidos, para llegar, ¿no es cierto? O sea, un recurso inferior jamás va a pasar, ¿no es cierto?, a este cuadrito de acá, debiese, ¿no es cierto?, hacerse una discretización del problema y, a fin de cuentas, la definición de una reserva probada, que a fin de cuentas es la que se va a explotar, queda sujeta a lo que diga un experto, ¿no es cierto?, o lo que se conoce según los códigos internacionales como una persona competente. Lo que vemos acá arriba es lo que define una persona competente y lo que vemos acá abajo es lo que hizo el modelo de Machine Learning. Entonces, si se fijan, hay bastantes similitudes. Bien, bastantes similitudes. Entonces, pareciera ser que en ese norte debiésemos orientar quizá la inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, a fin de cuentas, la gran mayoría de lo que se está utilizando es automatización. ¿Bien? Aquí les dejo una definición de automatización según la INAS 2011, pero lo más importante de esto son dos cosas. Primero, esta automatización está inserta en un entorno tremendamente cambiante. O sea, en el fondo, lo único constante es el cambio. Lo que hoy era una rampa, por ejemplo, en OpenPit, la semana que viene ya no va a ser una rampa probablemente, lo tuviste que explotar para seguir profundizando la explotación. En una mina subterránea también, lo que hoy era un desarrollo probablemente en el futuro ya no lo es, ¿bien? O probablemente lo que era una labor, ¿no es cierto?, de explotación, en un futuro ya va a ser alguna de abandono, y cambio nuevamente, ¿no es cierto?, la ruta de explotación. Entonces, para que esto pueda, ¿no es cierto?, quizás implementarse de forma segura, para pasar, ¿no es cierto?, de una unidad manual de operación hacia una unidad autónoma de operación, por supuesto que tiene que ir complementada con una supervisión y con procesos de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Y acá coloco con rojo una frase que es tremendamente importante. Las funciones en terreno del sector minero son tradicionalmente de naturaleza mecánica. Y esta es la gracia, aquí está la clave, estimadas y estimados, implicando tareas que son especializadas y repetitivas. Y yo en un principio le dije que la inteligencia artificial justamente es muy buena en estas cosas, en tareas que son especializadas y repetitivas, no así la inteligencia humana. Entonces, acá debe estar la oportunidad, ¿no es cierto?, de agregación de valor al negocio. ¿Bien? Aquí simplemente a modo de cultura general, para que lo conozcan, existen tres niveles de automatización, donde por supuesto existe uno básico, uno medio y uno ya de automatización completa. Partimos, ¿no es cierto?, con tareas que son mecánicas para luego pasar a un nivel medio en el cual navegamos datos, como les mencionaba, y por último ya en el último nivel de automatización, donde ojalá un sistema inteligente fuera capaz de tomar decisiones. ¿Bien? Entonces, el computador ejecuta las instrucciones que uno le entrega, pero la pregunta es, ¿siempre las va a ejecutar? Entonces, si es así, existe una necesidad permanente de supervisión, la cual le quita autonomía. Bien. Paso a la tercera parte de esta charla, ya voy, esta última parte un poquito más corta para, digamos, acotarme a los tiempos. El famoso estudio de caso que nosotros hicimos, esta es un dashboard que nosotros generamos con unos estudiantes, Allende y Calquín, con quienes hicimos un estudio que quisimos ver cuál era la influencia de la inteligencia artificial y el grado, ¿no es cierto?, de automatización en nuestro sector. Entonces, lo primero que nosotros consideramos era estudiemos cómo está nuestro sector. Nos dimos cuenta que, bueno, es algo que era muy nombrado, ¿no es cierto?, a voces, ¿no es cierto?, casi un secreto a voces, pero
existen muchas faenas irregulares y por supuesto también muchas pequeñas mineras. Entonces, por supuesto que la hipótesis en un principio era eh, faenas pequeñas, menor nivel de mecanización. ¿Bien? Entonces hicimos el estudio y apenas comenzamos el estudio nos dimos cuenta, por supuesto, que no había nada en inteligencia artificial ni automatización para faenas de bajo orden de producción. Por lo tanto, tuvimos que ponerle un nuevo alcance y orientarlo a mediana y gran minería. ¿Bien? Entonces, nos basamos en las 4 operaciones básicas: perforación, tronadura, carguilla y transporte, y le fuimos dando un ponderador. ¿Bien? Pescamos 5 faenas de las cuales pudimos tener información y nos dimos cuenta que existen faenas que implementan desde el sistema directo en perforación hasta el autónomo. Nos dimos cuenta que en tronadura están implementando desde los no eléctricos hasta lo electrónico. Nos dimos cuenta que en carguillo, por ejemplo, están sistemas directos y también algunos remotos. Sobre todo esto en minería subterránea, con lo que nos mostraba recién del ejemplo de los LHD, ¿no es cierto?, telecomandados. Y en sistema de transporte es donde está la mayor oportunidad, donde todos hasta el día de hoy siguen siendo sistemas directos. Bien, esto lo pasé un poquito rápido porque lo principal quiero presentarlo en esta slide de acá. Ponderamos finalmente la automatización, le dimos un puntaje final y quisimos en ese sentido, quisimos darle un enfoque de cómo podríamos, por ejemplo, articular la automatización con respecto a la producción. Bien, entonces quisimos compararle y nos dimos cuenta que, bueno, por supuesto, faenas que producen más tienen mayor automatización porque probablemente cuentan con más recursos para poderlo hacer. Sin embargo, no encontramos que según nuestra puntuación, por supuesto que esto tiene que ser un poquito más estudiado, qué variables tenemos que incorporar, cuáles tenemos que quitar, en la puntuación no se notaba tanto la diferencia, es decir, existe una gran oportunidad y una brecha entre el nivel de producción y las posibles oportunidades de mejora. Bien, entonces, en términos de otras aplicaciones para inteligencia artificial no encontramos. Bien, y es muy probable que ahí esté un tremendo, ¿no es cierto?, universo que podamos nosotros explotar ahí. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las oportunidades y metas para este sistema acá? Entonces, los desafíos para una implementación de minería 100% autónoma están limitadas a, por supuesto, cuáles son la infraestructura con la cual Cuento va a poder implementar un sistema de inteligencia artificial, cuáles son los soportes accesorios, cuáles son mis niveles de conexión que hay, cuál es la accesibilidad, ¿no es cierto?, a esta red y a los datos, eh, la integración de información en tiempo real, cómo trabajar en esta famosa nube, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué implementación de modelos predictivos y prescriptivos podemos utilizar? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente, el modelo predictivo te trata de predecir qué va a pasar, por supuesto que sí. Pero el modelo prescriptivo, en el fondo lo que te está diciendo es qué debiese pasar. Entonces debiésemos quizá apuntar, ¿no es cierto?, a una industria en la cual debiésemos, ojalá, adelantarnos a qué debiese pasar. ¿Bien? Más de lo que va a pasar. O sea, en el fondo tratar de ajustar nuestros modelos para, ¿no es cierto?, generar el mayor aporte al negocio de forma segura, ¿no es cierto?, sustentable, con todas estas componentes que hemos revisado. Creo también que queda una importante pregunta por hacerse: ¿qué pasa en neurociencias? Por ejemplo, en términos de somnolencia y constantes vitales. Nos vamos a dar cuenta que en minería inteligente debiésemos considerar. Entonces, es un hecho que vamos a pasar, ¿no es cierto?, a incorporar la industria 4.0. Acá en estas 4 imágenes que están acá les muestro básicamente las 4 etapas. Podríamos asociar la industria 1.0 a la mecanización, la segunda a la producción en masa, la tercera a la automatización de procesos y hoy estamos viviendo la cuarta, que vendría siendo eh, la era digital, ¿no es cierto?, de los datos en la nube. Entonces, ¿qué debiese considerar minería inteligente? Esto nuevamente los traje del HAPTA que le había comentado en un principio. Desde la exploración, el desarrollo, la extracción hacia la producción, o sea, en todas las etapas, ¿no es cierto?, incorporar procesos inteligentes. Por decir algo, no voy a leerlos todos, pero lo más llamativo de esto, en exploración, por ejemplo, partir con ya de perforación, ¿no es cierto?, de exploración inteligente, mapeos geológicos también inteligentes y modelos predictivos, por ejemplo, de yacimientos. ¿De qué forma estamos encontrando el yacimiento? Quizá a eso se le podría sacar un mejor y un mayor valor agregado. En lo que son los desarrollos, por supuesto, digitalización, automatización, ¿no es cierto?, sistemas colaborativos para la toma de decisiones. En la extracción,
ya está dicho, ¿no es cierto?, el tema de la automatización, quizás en perforación optimizar, ¿no es cierto?, algunos sistemas como lo estamos viendo recién, quizás algún sistema más avanzado que los RCS puede ser. Bien. Y por último, en la producción también, ¿no es cierto?, empezar a implementar algunas técnicas que podrían quizás ayudarnos a agregar más valor al negocio. Acá rescato de Bison Capitalist 12 aspectos de minería inteligente que me gustaría que fueran cerrando esta presentación, partiendo por el uso de energías renovables. ¿Qué debiese considerar nuestra minería inteligente de aquí al futuro? Yo lo encontré bastante contingente, así que lo tomé y lo estoy presentando para ustedes. Creo que fue algo que debiésemos considerar como una minería inteligente. Partiendo de energías renovables, me gusta esta presentación porque considera 5 componentes: productividad, seguridad, reportabilidad y rendición de cuenta en el fondo, medio ambiente y comunidad también. ¿Ok? Entonces, automatización, por supuesto, también de los procesos, clasificación de minerales, tremendamente importante, ventilación bajo demanda, en virtud, ¿no es cierto?, de la disminución de los consumos de energía, por supuesto. Mayor precisión en sistemas GPS, desde la operación, ¿no es cierto?, de equipos pesados hasta la topografía, ¿no es cierto?, en todas las etapas. Uso de drones de tecnología que nos permiten dar una supervisión, ¿no es cierto?, un poco más amplia, una mirada más amplia, ¿no es cierto?, del negocio. En ese sentido, creo que también es tremendamente importante incorporarlo. Si seguimos, ¿no es cierto?, con toda esta oportunidad, digamos, los puntos que debiese enfocar la minería inteligente, pasamos, ¿por qué no?, a la impresión 3D, por ejemplo, de piezas o de componentes, sobre todo orientado a la mantención preventiva. ¿Bien? Esto, por supuesto, que se viene utilizando hace bastante, pero creo que es no menor volver a mencionarlo. El manejo, por supuesto, de los software, de qué forma podemos modelar, ¿no es cierto?, posibles casos en minería, de tal forma, ¿no es cierto?, de poder representar la realidad a la cual no podemos acceder, porque ya van a ver los comentarios de cierre, no podemos acceder a algunas condiciones, cómo lo podemos simular nosotros y podemos manejar con esos datos. Pero a fin de cuentas, estos software son una excelente herramienta, pero no sé si están, ¿no es cierto?, diseñados para hacer predicción o prescripción. Bien, creo que hay que complementarlo un poquito más. Optimización de datos y de machine learning también. ¿Ok? Gestión, ¿no es cierto?, de los equipos, cómo, ¿no es cierto?, vamos coordinando toda esta parte en minería, en la operación como tal, de forma inteligente. Esto es tremendamente importante, dispositivos que pudiéramos nosotros entregarle, ¿no es cierto?, a las personas para medir, por ejemplo, lo que les decía, somnolencia, signos vitales, por ejemplo, también, tremendamente importante. Todo lo que son los wearables en los trabajadores, todos estos dispositivos que permiten, ¿no es cierto?, en el fondo, estar... a ver, recordemos que más que equipo y sistema inteligente, todo eso son personas las que están trabajando en minería. Bien, entonces, en ese sentido, a las personas deberíamos ponerle un especial cuidado. Bien. Y por supuesto, siempre ir evaluando, ¿no es cierto?, posibles alternativas de vehículos de otro tipo de energía. Bien. Bien, tengo 3 bonus track antes de dar mis comentarios de cierre. Bonus track que quizás escapan un poquito al alcance, pero creo que es importante también mencionarlo. Simplemente porque es contingente. Bien. Entonces, los famosos autos o vehículos eléctricos, ¿bien? En base a litio, que está muy fuerte, ¿no es cierto?, esa idea, o estuvo, de que el litio podría ser, ¿no es cierto?, un mineral estratégico que podría quizás incluso reemplazar al cobre. Bueno, si ese fuera el escenario, aquí yo recogí algunas propiedades, ustedes las pueden revisar después con más tiempo en la presentación, pero el cobre sigue siendo altamente competitivo en las propiedades, por ejemplo, de conductividad, de ductilidad, y a fin de cuentas, si los comparamos, por ejemplo, un automóvil tradicional con respecto a uno de estos que consumen baterías eléctricas de litio, la cantidad de cobre supera 4 veces la que te consume un auto tradicional. Entonces, al cobre incluso le conviene que sea este el escenario. ¿Bien? Un segundo bonus track que lo encontré tremendamente importante en este enfoque de minería inteligente, estimados y estimados asistentes, de la excavación a los campos eléctricos. Acá le tengo que dar el crédito a un estudiante de pregrado que yo tengo, que de repente llegó y me dijo: profesor, ¿sabe qué? Revise esto porque en realidad está bien bueno. Lo revisé y lo encontré tremendamente pertinente. Gerson Brito, su nombre. Tremendamente importante, lo encontré súper contingente. Entonces,
quizás, ¿no es cierto?, empezar a quitarnos paradigmas de esta minería discreta, no continua, ¿no es cierto?, y quizás pensar en impulsos eléctricos, como estamos viendo acá. Entonces, en el fondo, los metales se extraen dentro del yacimiento en lugar de los medios tradicionales que consisten en tener que excavar y fragmentar enormes cantidades de material. Entonces, prácticamente combinar la ingeniería del Kelvin con estos pulsos eléctricos para ver, ¿no es cierto?, que actúa la gravedad. Esa es el gran desafío. Bien. Entonces, parece ser que también es otra oportunidad en la cual podríamos considerar nuestra minería inteligente. ¿Okay? Un tercer bonus track, que este es un ejemplo que yo rescaté acá de la Superintendencia de Medio Ambiente, en alguna charla también que estaba por ahí dando vueltas que asistí, me pareció súper interesante también, cómo pasar, ¿no es cierto?, de una estrategia de transformación digital que está en base a lo que es predictivo con respecto a lo prescriptivo. Entonces, partimos desde la analítica descriptiva que nos dice qué sucedió. Luego una analítica de diagnóstico, ¿por qué está sucediendo eso? Pero me estoy basando en el pasado. ¿Cuál es la idea? Que me adelante a la jugada. ¿Bien? Entonces, una analítica predictiva, pensar en el fondo qué va a suceder. O una analítica también prescriptiva, qué debiese suceder. ¿Bien? Entonces, ¿es un ejemplo interpolable a la ingeniería de minas? Por supuesto que sí. Entonces, esto implica pasar desde habilidades mecánicas a las habilidades analíticas. Y en este sentido, voy a tener 10 segundos en mencionar que el tema de la transformación digital, por supuesto que tenemos una gestión del cambio, ya la van en comentarios de cierre, pero por supuesto que hay que pensar también que no vamos a necesitar menos gente, sino que lo que vamos a necesitar es que la gente esté más capacitada, venga con otras ideas, con otra mente más abierta. Bien, para ir cerrando con esto, para ajustarme con los tiempos, básicamente la minería apunta hacia una industria que maneje datos para la toma de decisiones, bajo la definición de negocio. Eso es principalmente. Datos es igual a información, lo mencionamos en un principio, los datos no son igual a información. Los datos hay que trabajarlos de tal forma que se transformen en información para la toma de decisiones, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, parece ser que realmente no hemos explotado el potencial de la inteligencia artificial. Creo que queda un desafío abierto de cómo incorporamos la componente medioambiental en esta transformación, y por eso es que coloco esta imagen acá arriba, el proyecto portuario Dominga, por ejemplo. Creo también que es importante pensar que los procesos autónomos no son iguales a los procesos manuales. Dijimos que ojalá tenga la componente de supervisión y de mejora continua. Automatizar un proceso no implica la no intervención humana, y para esto tenemos el ejemplo de la TM6, esta famosa Thermomix, ¿no es cierto?, que a fin de cuentas es un robot de cocina, pero uno le sigue dando las instrucciones para que el robot de cocina haga lo que uno le está pidiendo. ¿Está trabajando de forma autónoma? Y por último, más que minería 100% autónoma, es una minería autónoma colaborativa. Va a seguir requiriendo, por ejemplo, de gente, ¿no es cierto?, pero quizás más capacitada en competencia específica. Segunda parte, ¿no es cierto?, de comentarios de cierre. Esta minería autónoma colaborativa va a requerir, por supuesto, de una necesidad tremenda de simuladores, prototipos y sitios de pilotaje, y aquí hay una gran barrera de entrada. El mejor laboratorio es la mina. Bien, entonces, a fin de cuentas, generarnos ese espacio para poderle darle oportunidad a las tecnologías emergentes. Dificultad para acceder a equipos y condiciones de operaciones reales tremendamente complejos. Bien. Y 3 consideraciones que desde mi perspectiva creo que es importante tenerla en cuenta con esta transformación digital. La gestión del cambio de operación. Siempre todo cambio que se introduce tiene una resistencia al cambio en un principio. Requerimiento y limitaciones de la tecnología, entender que existen limitaciones. Y capacitación de las personas, lo que estábamos hablando recién. Algunos extras, minería secundaria, quizás pensar en algunos otros minerales para nuestra realidad en Chile, y por supuesto pensar en sacarle valor agregado a la materia prima. ¿Bien? Acá les dejo la referencia de donde se sacó todo esto, y como les dije, para cerrar, dejo la reflexión de cierre, y con esto me gustaría cerrar ya esta presentación. Esta es la última slide que tengo preparada, pero creo que es tremendamente importante recordar una cosita. La inteligencia artificial puede ver, oír y comprender. Puede ver mediante visión artificial, puede oír mediante reconocimiento de voz, y puede comprender a través del procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ¿realmente estamos utilizando estas 3 habilidades? Lo dejo con esa pregunta abierta. Muchas gracias por su atención. Ahí dejo mi correo de contacto por si quisieran seguir conversando. Excelente presentación, Francisco. Ahora vamos a pasar a la tanda de preguntas.
Eh, Camila Ordenes pregunta, ¿cómo ves tú que la inteligencia artificial se puede acercar a la pequeña y mediana minería? Uy, creo que esa pregunta es tremendamente contingente y, a ver, creo que gran parte la di ahora en el cierre de la presentación. Más centros de pilotaje, más centros, ¿no es cierto?, de pruebas, y en ese sentido, vuelvo a reiterar, el mejor laboratorio es la mina. O sea, en el fondo podemos generar muchos modelos, ¿no es cierto? Pero a fin de cuentas es como volver, ¿no es cierto?, a modelos empíricos. ¿Cuál es la restricción de un modelo empírico? Se basa, ¿no es cierto?, en variables que se diseñan en ese modelo. Entonces, si es que generamos modelos, ¿no es cierto?, y no los ponemos en práctica, no validamos su uso, a fin de cuentas creo que quedan buenas intenciones. Entonces, ahí quizás sería bueno empezar a ver qué políticas, ¿no es cierto?, están implementándose para poder favorecer las pruebas en terreno y la generación de nuevos proyectos, financiamiento de estos proyectos también. O sea, a fin de cuentas creo que es un tema que queda pendiente y cómo podemos, ¿no es cierto?, articular la pequeña minería que cuenta con bajos recursos. Ojo que en la región acá, por ejemplo, Coquimbo, que nosotros predomina, ¿no es cierto?, la pequeña minería, incluso la artesanal, ¿con qué recursos contamos para automatizar, por ejemplo? Bien, y a fin de cuentas, eh, ¿qué beneficios podría traer? ¿Van a ser los mismos beneficios que para la gran minería, por ejemplo? Entonces, creo que la respuesta está en ojalá más prueba y error, ¿no es cierto? Y que en gran medida las faenas se atrevan, ¿no es cierto?, a confiar en la tecnología. Y ahí, ojo con la resistencia al cambio. Muy buena respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Eber ¿Sí? Hernández pregunta, hola, buenos días, muy motivante presentación. ¿Qué algoritmo de Machine Learning se utiliza para clasificar recursos? ¿Qué variables alimentan el algoritmo? Lo mismo para las reservas, ya que acá ingresan más variables, paréntesis, factores modificadores. Gracias. Sí, sí, claro. Sí, mira, la verdad, yo asistí a esa charla en la cual se mostraba el modelo de Machine Learning para definición de reserva. Eh, Era una investigación en curso, por lo tanto no mostraban todas estas variables. Yo traté de investigarlo, pero la verdad no logré encontrar exactamente qué variables eran. Lo que sí, el modelo Machine Learning consideraba aprendizaje por reforzamiento cada vez que iban generándose distintos escenarios. Bien, iba generando un escenario más optimizado para ir acercándose más a la definición de este experto que a fin de cuentas daba, ¿no es cierto?, su realidad, y la investigación consistía en esta es, ¿no es cierto?, la definición de reserva que yo hago, y el Machine Learning trataba de acercarse a eso, y para eso iba optimizando por reforzamiento cada vez más el modelo. Algoritmo precisamente no me atrevería a mencionar cuál era en particular, porque lo desconozco. Creo que como ser una tecnología, ¿no es cierto?, emergente, una investigación emergente, se reservaron esa información. Desconozco el algoritmo en particular, pero creo que lo que sí recuerdo y lo que sí estoy seguro es que utilizaba aprendizaje por reforzamiento. ¿Bien? Ya, bueno. Seguimos con las preguntas. Tenemos a David Cuevas que pregunta, actualmente, ¿qué tan usada es la inteligencia artificial en la selección del método de explotación? Uy, buenísima pregunta. De hecho, eso en algún momento lo estuve pensando si lo incorporaba o no. Y la verdad, en toda esta investigación que hice previa a la invitación que me hicieron, no pude rescatar, digamos, una información así que te dijera, ¿sabes qué? Estos son los modelos que se están aplicando para eso. Y creo que es una tremenda oportunidad que se está dejando escapar ahí. Eh, ¿Cuáles son las variables que estamos considerando, por ejemplo, para un método de explotación? Recordemos que el método de explotación es la mejor estrategia de negocio. Entonces, eh, ¿cuál es la mejor estrategia de negocio que estoy generando para poder generar beneficios? Y en ese sentido, yo no he encontrado modelos que estén utilizando Machine Learning para la selección de métodos de explotación. Creo que es una oportunidad tremenda de estudio. Y en este sentido también quisiera dejar el mensaje de que existen muchas oportunidades de mejora. Una de esas es justamente la que está diciendo David. ¿Qué modelo podríamos utilizar de Machine Learning que integre todas estas variables, las pondere de la forma correcta y pudiera, ¿no es cierto?, darte la mejor definición de negocio? Creo que es tremendamente importante eso.
como digo, no he conocido al menos métodos de Machine Learning que estén incorporando todas estas variables. Creo que es una tarea pendiente que nos queda. Ya, excelente. Y pregunta de Sergio. ¿Cuál es la inteligencia artificial? No, con la implementación de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los principales desafíos para las universidades en materia de la formación de nuevos profesionales de la minería? Buenísimo, buenísima pregunta. Yo creo que los desafíos que nos quedan, por supuesto, es primero la docencia, la academia. Primero, ¿no es cierto?, dominar los temas. Eso es lo primero. Dominarlos, ¿no es cierto?, para poder hablar con autoridad de algo. En ese sentido, como toda, digamos, área emergente de la academia, creo yo que lo primero parte por los formadores. Y en ese sentido, formarnos, generar probablemente, ¿no es cierto?, programas de capacitación. Yo por eso mismo que me metí a estudiar un programa de especialización en inteligencia artificial para después, ¿no es cierto?, poderlo llevar a la academia. En este sentido también pensar en proyectos de financiamiento, de investigaciones, que pudieran ir orientadas en esta línea, en la línea digital. Creo que la articulación de esto, y por supuesto una tercera componente, mira, para que la academia funcione bien, debiese considerar las tres componentes: academia, el entorno y la industria, por supuesto. Bien, entonces el entorno podría venir, ¿no es cierto?, por estos proyectos que creo que deben ojalá contar con buen financiamiento. Y en la industria, por supuesto, superar esa barrera, Víctor, esa barrera de entrada, ¿no es cierto?, que no nos permiten hacer pilotaje. O sea, en el fondo, probar, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, analizar paso a paso, ¿no es cierto?, en todas las etapas, cuáles vendrían siendo, ¿no es cierto?, las oportunidades que nos ofrece cada una de esas etapas para poderlo investigar, en el fondo. Pero para investigar tenemos que contar con resultados. La gran dificultad que tiene la minería es que es muy difícil validar los resultados que uno propone en terreno, sobre todo en la parte operacional. Entonces, ahí creo que nos queda harto camino por hacer. Buenísima. Se acabaron las preguntas, Francisco. De mi parte te doy las ¿Mm? gracias por tu presentación, muy buena. Y gracias por ¿Mm? participar en el primer seminario latinoamericano de minería. Gracias, Víctor. Yo también agradecer, por supuesto, la invitación. Quiero manifestar también mi orgullo con la gente que está organizando esto. Yo, la verdad, creo que este es un punto de inicio tremendamente importante para la gente de acá, de mi casa estudio en la Universidad de La Serena. Creo que se ha demostrado el potencial de organización que hay, el potencial de personas también que hay. Por lo tanto, extender mis felicitaciones a todo el comité organizador, a toda la gente que están colaborando en esto, al Centro Estudiante de Ingeniería Civil de Mina y a jóvenes mineros, por supuesto. Producto Universidad de La Serena muy bueno. Creo que la clave va por ahí, por hacer trabajo colaborativo. Así que muchas gracias por la invitación, Víctor. Muchas gracias, Francisco. A los asistentes los dejamos invitados a la siguiente exposición con el próximo link. Y eso, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.